Mi nombre es Ricardo, y a mis 78 años nunca pensé que tendría que esconder mi propia herencia de mis propios hijos. Imagínense, toda una vida entregada, gota a gota, como el mosto que fermenta en silencio, para que al final la única cosecha que esperaran de mí fuera mi propia desaparición. Pero lo que ellos no sabían es que este viejo, este viñador con las manos curtidas y el corazón lleno de cicatrices, tenía un plan que me había llevado décadas tejer y que, al final, la vida, o quizás Dios, puso en mi camino justo a tiempo para recordarme que la dignidad de un hombre no se vende, ni se regala, ni se entierra en un asilo. Miren, es difícil empezar este relato sin que el nudo en la garganta se me apriete más de lo que ya lo hace cada mañana. Porque hablar de esto es como hurgar en una herida que, aunque ya no sangra el mismo dolor punzante, siempre deja una marca. Y lo que más duele no es lo que me hicieron, sino el porqué. El porqué de haber dado tanto, de haber amado tanto para recibir a cambio esto. Todo comenzó, o al menos el final de mi paz, hace unos meses. El médico, con esa voz monótona de quien anuncia sentencias a diario, me dijo que el corazón ya no me aguantaba el ritmo. Don Ricardo, me dijo, necesita reposo, necesita un lugar donde lo cuiden, donde no tenga que preocuparse por el trabajo pesado del viñedo. Yo lo escuché, pero mi mente ya estaba en otro lado. ¿Reposo? ¿Yo? ¿Un viñador que ha vivido con la tierra? Pegada a las uñas desde que era un mocoso. Un hombre que vio morir a su esposa joven y juró que sus hijos nunca sentirían la escasez, aun si eso significaba deslomarse día y noche. Mis hijos, Miguel y Sofía. Miguel y Sofía. En cuanto la noticia de mi corazón débil llegó a sus oídos, no por mí, claro, yo nunca fui de quejarme, se presentaron en el viñedo. No venían desde hacía, no sé, meses. Un año, quizás. Miguel, siempre tan impecable con sus trajes de ciudad, que olían a perfume caro y no a tierra mojada. Sofía, con sus vestidos ligeros y sus gafas de sol enormes, como si el sol de Jalisco fuera demasiado vulgar para sus ojos acostumbrados a las luces artificiales. Llegaron, sí, pero no con los brazos abiertos, o una lágrima de preocupación que me limpiara la frente sudorosa. No, llegaron con un plan. «Papá», dijo Miguel, con esa voz untuosa que usaba cuando quería algo, «esto no puede seguir así. El médico tiene razón. Estás mayor, enfermo. Necesitas un buen lugar». Y Sofía, asintiendo con su cabeza rubia, «Sí, papá. Un lugar donde tengas enfermeras, todas tus medicinas a tiempo, actividades. Es lo mejor para ti. Piénsalo, ya no puedes vivir solo en este lugar tan apartado». Un lugar, este lugar apartado, este viñedo que era mi alma, mi historia, la sangre de mis ancestros, este suelo que yo mismo aré, cuidé, lloré y regué con mi esfuerzo. ¿Apartado? Para ellos, sí, claro. Para ellos que solo piensan en el asfalto y el brillo de la ciudad. Pero en mí, esto era mi universo. Cada cepa, una historia. Cada surco, una memoria. Me hablaron de un asilo, un moderno centro de atención para el adulto mayor, lo llamaron. En la ciudad, por supuesto. Para que ellos pudieran visitarlos más seguido, decían con una sonrisa de esas de plástico que no llegaban a los ojos. En mi cabeza, yo ya sabía lo que venía. No era tonto. Mis 60 y tantos años de vida me habían enseñado a leer entre líneas, a oler la mentira antes de que la pronunciaran. Sabía que ese asilo no era por mi bien. Era por su comodidad, para quitarse un peso, y de paso, para ver qué sacaban de este viejo que solo les estorbaba. Me resistí, claro que me resistí. Les dije que yo no me movía de mi tierra, de mi casa, pero ellos, con esa astucia que les dio la educación que yo les pagué, sabían dónde golpear. «Es por tu salud, papá. No queremos que te pase algo aquí solo. ¿Y si te caes? ¿Y si te da un ataque?
Me pintaron escenarios tan vívidos de mi propia muerte solitaria que casi me convencieron de que era por amor. ¡Qué ironía! El amor que me despojaba de todo. Y llegó el día. Sentí como si me arrancaran el corazón del pecho a jirones. Empaqué mi poca ropa, unas fotos viejas de mi esposa y de ellos cuando eran niños, y mi Biblia. Eso era todo lo que tenía de valor para mí. Para ellos, el valor estaba en otra parte. Justo antes de irme, Miguel me pidió mis libretas de ahorro. Para los gastos del asilo, papá. Son muy caros, ya sabes. Pero no te preocupes. Nosotros nos hacemos cargo de todo. Yo, con la cabeza gacha, se las di. Mis ahorros de toda una vida. Lo poco que me quedaba después de darles todo. Se los di, pensando que, tal vez, solo tal vez, si les daba eso, me dejarían en paz. O me recordarían con un poco de cariño. Qué equivocado estaba. Me llevaron a ese moderno centro. Una habitación pequeña, impersonal. Las paredes de un color que no recordaba haber visto nunca en la naturaleza. Una ventana que daba a un patio de cemento, no a mis viñedos bajo el sol de la tarde. Me dejaron allí con una palmadita en el hombro y la promesa de que vendrían a visitarme muy pronto. Esas fueron las últimas palabras de Sofía antes de que la puerta se cerrara tras ellos. Y así fue como mi vida, mi existencia de viñador, de padre, de hombre libre, se convirtió en una rutina de pastillas, comidas insípidas y la eterna espera de una visita que nunca llegaba. Al principio, el dolor, la rabia, la incredulidad me consumían. ¿Cómo? ¿Cómo podían mis propios hijos hacerme esto, después de todo? Pero la rabia, con el tiempo, se fue transformando en algo más frío, algo más duro, una chispa, una idea, una voz en mi interior que me decía: Ricardo, no eres tonto, siempre has sido más astuto de lo que parece. Y tienes algo que ellos no conocen, algo que has guardado en silencio, no por maldad, sino para protegerlo de la codicia, de esta misma codicia que hoy te tiene aquí. Y en esa pequeña habitación, con la luz pálida de la luna, colándose por la ventana y dibujando sombras en la pared, recordé el secreto, mi secreto, el que había cultivado en las entrañas de mi viñedo. Un tesoro que ellos, en su ceguera y su avaricia, nunca imaginaron que existía. Un tesoro que, muy pronto, les haría entender que la tierra de su padre no era un pedazo de terreno viejo e improductivo, sino la llave a una fortuna. Y que este viejo viñador, aunque debilitado y abandonado, no estaba vencido. No, señor, este viejo aún tenía una última vendimia que ofrecer, y vaya vendimia sería. Mi nombre es Ricardo, y antes de que la amargura de hoy me invadiera, hubo un tiempo no de abundancia, pero sí de una riqueza que el dinero nunca podría comprar, la de la familia, la del esfuerzo compartido, la del amor que se construye día a día. Cuando mi esposa se fue, tan joven, dejándome con Miguel, que apenas levantaba 3 palmos del suelo, y Sofía, una bebita que dormía ajena a la tragedia, sentí que el mundo se me venía encima. Recuerdo ese día con una claridad que me quema. El sol de Jalisco, ese sol que siempre me había curado, ese día me parecía de plomo. El silencio de la casa, ensordecedor. Pero miré a esos 2 pequeños, sus caritas inocentes, y supe que no podía flaquear, que mi vida ya no era solo mía, era la de ellos. Mi viñedo, el pequeño viñedo familiar que había heredado de mi padre, y él del suyo, se convirtió entonces no solo en mi sustento, sino en mi santuario. Cada amanecer, antes de que el sol asomara por las colinas, yo ya estaba trabajando. Mis manos, que hoy ven tan viejas y temblorosas, entonces eran fuertes, acostumbradas a la azada, a la poda, a la carga. El dolor de la espalda, el sudor que me corría por la frente, el cansancio que me pesaba hasta los huesos al final de la jornada,
Todo lo ofrecía como una oración silenciosa por esos dos que dormían bajo mi techo. Todo era para ellos. Recuerdo la primera vez que Miguel me dijo que quería estudiar ingeniería. Ingeniería. En la ciudad, claro. Yo casi me caigo de la silla. Los viñadores no van a la universidad, van a la tierra. Pero sus ojos, esos ojos de niño que brillaban con una ilusión tan pura, me desarmaron. ¿Y cómo le iba a decir que no? ¿Cómo le iba a truncar un sueño? Si para eso había nacido yo, para que ellos volaran más alto de lo que yo nunca pude. Así que le dije, hijo, si eso es lo que quieres, lo haremos. De alguna manera, pero lo haremos. Y no les miento, no sabía cómo. Las uvas apenas daban para comer y vestir, y los libros de ingeniería eran más caros que mi propia vida. Vendí mi reloj. No un reloj cualquiera, ¿eh? Era el reloj de oro que me había regalado mi padre el día de mi boda. El único objeto de valor que me quedaba de su recuerdo. Era pesado, macizo, y el tic-tac de su maquinaria era como el latido de mi propia historia. Lo llevé a la ciudad, a una casa de empeño. Recuerdo al hombre, gordo y sin alma, que lo sopesó en su mano gorda, como si fuera solo un trozo de metal. Me dio una limosna, lo sé ahora. Pero para mí, en ese momento, fue el tesoro que compró los primeros libros de cálculo y física de Miguel. Volví al rancho con el bolsillo vacío, pero con el corazón hinchado de una extraña mezcla de dolor y orgullo. Ese año Miguel tuvo los mejores libros, y yo, solo el sol y las estrellas para saber la hora. Cuando Sofía creció, sus sueños eran diferentes. Ella no quería números ni máquinas, quería pintar, quería arte. Papá, quiero ir a la academia, me dijo un día, con sus ojos llenos de luz, como los de su madre. La academia de arte en la ciudad. Más gastos, más imposibles. Pero, ¿cómo negarle la belleza a mi Sofía, si ella misma era una obra de arte? Recuerdo que el abono para el viñedo de ese año, el que se usaba para las cepas jóvenes, no se compró completo. Desvié ese dinero, y en su lugar, Sofía tuvo sus pinceles, sus lienzos y sus colores. Yo me encargué de que la tierra, a pesar de todo, no se resintiera demasiado. Había que ser astuto, con las uvas y con la vida. Hubo años en que dejé de almorzar. Mi comida, un simple taco de frijoles, se la daba a Miguel para que tuviera más fuerza para estudiar, o a Sofía para que no pasara hambre en la escuela. Yo me contentaba con un vaso de agua y la satisfacción de verlos crecer, sanos y bien alimentados. Recuerdo haberles comprado una bicicleta roja a cada uno. Miguel la quería para ir al pueblo, Sofía para ir a la escuela. Junté cada centavo, cada moneda que me daba la venta de las uvas en el mercado. Dejé de comprarme ropa nueva por ¿cuánto tiempo? ¿10 años? Mis pantalones estaban remendados, mis camisas descoloridas. Pero ellos siempre tuvieron lo mejor. Al menos lo mejor que mis manos podían arrancar a la tierra. Una vez, Sofía se enfermó. Una fiebre alta que no cedía. El doctor del pueblo, que era más un curandero que otra cosa, no sabía qué hacer. Necesitaba llevarla a la ciudad, a un hospital, y no tenía un peso guardado. Era la época de la cosecha, el momento más crucial, y yo tenía que estar en el viñedo, pero la vi a ella pálida, con la respiración entrecortada. No lo dudé. Metí mi carreta tirada por el burro, el mismo burro que hoy ya no está. Le puse unas mantas y la llevé por caminos de terracería hasta la carretera principal, donde, con suerte, pasaría un camión que nos pudiera llevar. Estuve 3 días en el hospital de la ciudad, vendiendo alguna que otra vida antigua que tenía para pagar las medicinas. No comí, apenas dormí. Y cuando regresé, el viñedo me esperaba, claro, con la mitad de las uvas sin cosechar, estropeándose. Pero Sofía estaba bien, y eso era lo único que importaba. Ellos no lo sabían, nunca lo supieron. Nunca les conté los sacrificios, las noches en vela,
el frío que me calaba los huesos en invierno, el sol que me quemaba la piel en verano, porque no quería que sintieran culpa. Quería que crecieran libres, sin el peso de mi esfuerzo sobre sus hombros. Quería que la educación que les diera fuera una escalera, no una cadena. Soñaba con que un día volvieran no a trabajar la tierra, sino a valorar lo que la tierra les había dado. A entender que el verdadero valor no estaba en el oro, sino en el sudor y en el amor. Con cada paso, con cada esfuerzo, yo les decía, la tierra da, pero hay que quererla, hay que trabajarla con honestidad. Pensaba ingenuamente que ese mensaje les calaría hondo, que verían el orgullo en mis ojos cuando hablaban de sus logros académicos, de sus trabajos en la ciudad, y que entenderían que todo eso había brotado de esta tierra, de estas uvas, de estas manos. Creía que un día, quizá Miguel, con sus números de ingeniero, encontraría la manera de mejorar el viñedo, o que Sofía, con su sensibilidad de artista, encontraría la belleza en la vida del campo y la plasmaría en sus obras. Pero no. La vida, a veces, es más agria que la uva más verde. Y la realidad, mis amigos, es que el tiempo y la distancia, y quizás la amarga semilla de la ambición, los habían convertido en otra cosa, en algo que yo ya no reconocía. Mi nombre es Ricardo, y si el sacrificio fue el cimiento de mi vida, el abandono fue el terremoto que resquebrajó mi alma. No fue de golpe, no crean. Fue un goteo lento, insidioso, como la carcoma que va royendo la madera hasta que un día, sin previo aviso, todo se desploma. Al principio, era fácil de justificar. Están ocupados, papá. La ciudad es mucha prisa. Yo me lo creía, claro. Quería creerlo. Quería que sus ocupaciones fueran importantes, que valieran mi esfuerzo. Miguel terminó su carrera de ingeniería. Sofía, la suya de arte, con un diploma que me costó un ojo de la cara y que yo guardaba como el tesoro más preciado. Se fueron a la ciudad, encontraron buenos empleos, o eso decían, y al principio las llamadas eran frecuentes. «Papá, ¿cómo estás? Te extrañamos». Pero poco a poco las llamadas se espaciaron, de una vez a la semana a una vez al mes. Luego, solo para mi cumpleaños o Navidad, y a veces ni eso. Un cumpleaños olvidado. Recuerdo mi 75 aniversario, un día templado, con el sol tibio acariciando las hojas de las vides. Preparé un pozole, mi plato favorito. Esperé. El teléfono, ese aparato que tanto me había costado instalar en el rancho, permaneció en silencio. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Me senté solo a la mesa, el pozole humeante frente a mí, y la garganta se me cerró. No por hambre, por la puñalada fría de la indiferencia. Al día siguiente me llamó Sofía, como si... nada. «Ay, papá, se me olvidó por completo. Es que con el trabajo. Pero te mando un abrazo enorme». Un abrazo por teléfono. Eso era todo lo que quedaba del calor de su presencia. Las visitas se hicieron una rareza, un evento casi ceremonial. Cuando venían, que era quizás 1 o 2 veces al año, era todo prisa. «Papá, tienes esto. Papá, necesitamos aquello». Nunca un «Papá, ¿cómo te sientes? ¿Necesitas algo?». Recuerdo una vez que pasaron para Navidad. Yo había pasado semanas tejiendo un suéter de lana para Miguel, con mis propias manos, con la forma de un racimo de uvas que había aprendido de mi madre. Un trabajo minucioso. Se lo di, con toda la ilusión del mundo. Él lo tomó, lo miró con desdén. «¿Esto, papá? ¿De lana? Si en la ciudad hace un calor que te mueres, y está como pasado de moda». Y lo dejó sobre una silla, sin probárselo, sin una palabra de agradecimiento. Mi corazón, que ya venía golpeado, sintió otro mazazo. Esa noche vi a Sofía usarlo para limpiar una mancha de vino en su vestido. No me dijo nada, pero yo lo vi. Y el suéter terminó en la basura al día siguiente. Una vez intenté visitarlos en la ciudad. Me armé de valor, tomé un autobús y fui.
Me bajé en la terminal, con mi maleta vieja y mi sombrero de palma. Llamé a Miguel. Hijo, ya llegué. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Papá, ¿qué haces aquí? ¿No avisaste? Estoy súper ocupado con una reunión importante. Sofía está de viaje. Me dijo que me esperara en un café. 2 horas esperé. Luego apareció con una cara de fastidio que no podía disimular. Me llevó a un hotelucho barato, me pagó una noche y me dejó allí, prometiendo pasar por mí al día siguiente. Al día siguiente me llamó y me dijo que no tenía tiempo, que era mejor que regresara, y así volví al rancho, sintiéndome como un estorbo, un trapo viejo que no encajaba en su vida brillante de ciudad. Pero el colmo, mis amigos, el verdadero clavo en el ataúd de mi dignidad, llegó cuando mi corazón empezó a flaquear. El médico les dio la noticia y ellos, ni cortos ni perezosos, vieron la oportunidad perfecta. Fue en mi propia casa, la de mis padres, la de mis abuelos. Estábamos sentados en la mesa de la cocina, la misma donde mi esposa me sirvió miles de desayunos. Miguel y Sofía, sentados frente a mí, con esa mirada de falsa preocupación. Papá, no puedes seguir viviendo aquí solo, dijo Sofía, su voz melodiosa sonando extraña en el rancho. Es peligroso. Necesitas cuidado constante. Hemos estado buscando opciones. Sí, papá, añadió Miguel con su tono de gerente. Hemos encontrado un centro especializado. Te encantará. Tendrás compañía, actividades, médicos a tu disposición. Yo los miraba, y mis ojos, a pesar de los años, aún conservaban la chispa de la desconfianza. ¿Un asilo?, les pregunté, directamente. Se miraron entre ellos. No, papá, no es un asilo, es un... Miguel buscó la palabra. Un residencial para adultos mayores con servicios integrales. Sonaba más bonito, ¿verdad? Pero la esencia era la misma, deshacerse del viejo, y luego vino la estocada final. Y papá, sobre el viñedo. Miguel hizo una pausa como si le doliera decirlo. Hemos estado pensando que esta tierra ya no es productiva. Está vieja. Podríamos venderla. Con ese dinero te compramos un apartamento lindo en la ciudad o cubrimos los gastos del residencial por muchos años. Sofía asintió. Sí, papá. Es lo más sensato. Así no tienes que preocuparte por nada. Vender mi viñedo, la sangre de mi vida, la historia de mis antepasados, la razón de mi existir, y lo llamaban tierra vieja e improductiva. Era como si me arrancaran la piel a tiras. Me negué, claro, con la poca fuerza que me quedaba. Este viñedo no se vende, es mi vida, es la de ustedes. Pero ellos, con su persistencia, con sus argumentos estudiados, me acorralaron. Me hablaron de mis gastos médicos, de mi futuro incierto, de la carga que sería para ellos si me dejaban solo, y mis libretas de ahorro. Papá, para los gastos del residencial necesitamos tus ahorros. Es mucho dinero y nosotros no tenemos para todo. Y yo, viejo y cansado, con el corazón roto, se los di. Toda la vida trabajando, para que al final mis hijos me despojaran de todo, con la excusa de cuidarme. ¡Qué burla! Me llevaron al asilo, esa habitación pequeña, el olor a desinfectante, el silencio aplastante que no era el silencio de la noche en el campo, sino el silencio de la soledad. Me arrancaron de mi tierra, de mi gente, de mi vida. Y mientras la camioneta se alejaba de mi viñedo, bajo el sol implacable de Jalisco, vi cómo Sofía y Miguel se quedaban atrás, hablando con un hombre que no conocía. Un agente de bienes raíces, imaginé. Hablaban del futuro de mi tierra vieja e improductiva. Pero ellos no sabían que esa tierra, esa misma tierra que despreciaban, guardaba un secreto. Un secreto que yo, Ricardo, había alimentado en silencio durante décadas. Un secreto que, muy pronto, iba a cambiar el rumbo de esta historia y la de sus vidas de una manera que nunca podrían haber imaginado. Mi nombre es Ricardo,
Y si hasta ahora les he contado de los sacrificios y las puñaladas, es tiempo de hablar de la semilla que planté en silencio, con la esperanza de un día cosechar algo más que uvas, dignidad. El secreto, el secreto de mi viñedo no nació de la noche a la mañana. Nació del polvo de los siglos, de los susurros de mis ancestros que aún resonaban en los viejos diarios de mi bisabuelo, don Pedro. Esos diarios, escritos con una tinta que se desvanecía con el tiempo, eran mi tesoro. No estaban en una caja fuerte, no. Estaban guardados en un viejo baúl de madera de mezquite, bajo mi cama. Olían a tierra, a tabaco seco y a historias olvidadas. Don Pedro era un hombre de profunda sabiduría y una conexión casi mística con la tierra. En sus páginas, entre cuentas de cosechas y pensamientos sobre la vida, había descripciones de un tipo de uva, una uva que él llamaba la uva del tiempo. Decía que era una variedad ancestral, increíblemente rara, resistente a todas las plagas y sequías que habían diezmado otros viñedos. Pero también decía que era extremadamente difícil de cultivar, que requería una tierra muy específica y un cuidado que rayaba en la devoción, y que la había ocultado, la había escondido en una parte recóndita del viñedo para protegerla de los tiempos turbulentos y de la codicia de los hombres. Decía que lo verdaderamente valioso a menudo debe crecer en la sombra, lejos de las miradas de los que solo buscan el oro fácil. Esas palabras se me grabaron a fuego en el alma. Yo tenía apenas 30 años cuando encontré las coordenadas, o más bien las pistas, en los diarios. Una serie de referencias a puntos geográficos discretos, a la sombra de un árbol milenario, a la confluencia de dos arroyos secos. Pasé meses, quizás años, buscando. Recuerdo haber trepado por laderas empinadas, haberme adentrado en partes del viñedo que nadie más visitaba, hasta que un día lo vi. Una pequeña mata de vid, casi ahogada por la maleza, pero con unas hojas de un verde intenso, diferente a todo lo que conocía, y unos pequeños racimos, con uvas de un color púrpura casi negro, extrañamente pequeñas, pero vivaces. Era la uva del tiempo. En ese momento, entendí el porqué del secreto de mi bisabuelo, y decidí honrarlo. No le dije a nadie, ni a mi esposa, ni siquiera a mis hijos, cuando eran pequeños y curiosos exploradores del viñedo. ¿Por qué el secreto? Bueno, al principio era por protegerla. Una variedad tan rara, si se conocía, atraería a ladrones, a gente sin escrúpulos que solo buscaría explotarla. Quería que creciera fuerte, en paz, pero a medida que mis hijos crecían y veía cómo la ciudad los iba transformando, la razón del secreto cambió. Quería que aprendieran el valor del esfuerzo, que entendieran que la riqueza verdadera no es la que se hereda sin más, sino la que se gana con el sudor de la frente, con la paciencia, con el amor por lo que se hace. Pensé que si algún día les revelaba este tesoro, sería cuando hubieran demostrado que eran dignos de él, que habían aprendido a valorar la tierra no por su precio, sino por lo que representa, que sabían lo que es trabajar duro. Quería que su éxito fuera el resultado de su propio esfuerzo, no de una fortuna escondida. Quería que fueran más fuertes que la sombra de la avaricia que a menudo sigue a las riquezas. Así que, durante décadas, cultivé esas uvas en silencio. Creé una sección oculta de mi propiedad, camuflada con otros cultivos, con paredes naturales de piedra y vegetación. Era un trabajo arduo, solitario. Cada poda, cada riego, cada injerto era un acto de fe. Las uvas eran no solo resistentes, sino que producían un vino con un sabor y aroma inigualable, un compendio de las tierras de Jalisco y la historia de mi familia en cada gota. Era mi proyecto personal, mi conexión con mi pasado, mi esperanza para un futuro. La casa vinícola
Europea. Esa es una historia curiosa. Resulta que hace unos 4 o 5 años, un viejo amigo, un enólogo del pueblo vecino que tenía un paladar exquisito, me visitó. Le ofrecí una copa de mi vino regular, el que vendía en el mercado, pero insistió en probar algo especial. Yo, orgulloso de mi labor y con la confianza de la amistad, le di una pequeña botella de mi uva del tiempo. Solo un sorbito. La reacción de ese hombre fue inolvidable. Sus ojos se abrieron como platos. «Ricardo, ¿qué demonios es esto? Esto no es de este mundo. Esto es historia líquida». Él, sin mi permiso, lo admitió después entre disculpas y admiración. Llevó una muestra a un congreso de enología en Europa, y allí un representante de una prestigiosa casa vinícola suiza, una de las más antiguas y respetadas del mundo, la probó. Estaban desesperados por encontrar variedades ancestrales, resistentes a las nuevas plagas y al cambio climático, que pudieran salvar el futuro de la viticultura. «Mi uva del tiempo», era la respuesta a sus oraciones. No tardaron en localizarme. Al principio fueron muy discretos, unos correos, unas llamadas de un número desconocido. Pensé que era una broma. Pero luego, un hombre elegante, un enólogo jefe de la casa suiza, apareció en mi viñedo. No en la entrada principal, no. Me contactó a través de mi viejo amigo, el enólogo, y me pidió que lo llevara a mi secreto. Recuerdo su cara de asombro cuando vio las cepas, la vitalidad de las uvas. Me hablaban de genética de resistencia de un terroir único. Mi tierra vieja e improductiva, como la llamaban mis hijos, era para ellos un tesoro genético. Durante los últimos 2 años mantuvimos un contacto discreto. Me ofrecieron contratos, estudios, propuestas. Querían los derechos exclusivos de cultivo, querían mi conocimiento, querían asegurar la continuidad de esa uva ancestral. Yo, con mi corazón ya adolorido por el abandono de mis hijos y viendo cómo el tiempo se me escapaba, empecé a ver esto no solo como un negocio, sino como una forma de proteger mi legado, de asegurar que la uva del tiempo no muriera conmigo, y de paso, de darle una lección a la vida, o mejor dicho, a mis hijos. La oferta final llegó justo cuando mi salud flaqueaba, y mis hijos, como buitres, empezaban a rondar. Un contrato millonario, no solo por la uva, sino por mi conocimiento, mi asesoramiento, mi historia. Me ofrecían asegurar la continuidad del viñedo bajo mi supervisión, un salario vitalicio y una suma considerable para empezar. Querían que yo fuera el guardián de la uva del tiempo. Yo, el viejo que sus hijos querían encerrar en un asilo y cuya tierra querían vender por improductiva. Y entonces, sentado en esa habitación impersonal del asilo, con las paredes de color que no recordaban la tierra, sentí una pequeña punzada de alegría, una llama que se encendía en mi pecho cansado. La ironía era tan amarga, tan dulce. Mis hijos, en su avaricia, estaban a punto de tirar la llave de una fortuna que yo había guardado, no para ellos, sino para ver si algún día la merecían. Y ahora, esa fortuna, ese secreto, estaba a punto de volverse mi arma contra su abandono. El viejo viñador iba a darles la última lección, y no iba a ser suave. Mi nombre es Ricardo, y el momento de la verdad, mis amigos, llegó con el olor a papel y tinta de un contrato recién impreso. No fue una explosión, no. Fue más bien el lento y metódico despliegue de un pergamino antiguo, cada palabra una letra de fuego para ellos, y cada cláusula un bálsamo para mi alma. Recuerdo la mañana en que todo cambió. Ya llevaba casi 2 meses en el asilo, sumido en esa rutina soporífera, cuando recibí la llamada. No de mis hijos, claro. Fue del representante de la bodega suiza. «Don Ricardo», me dijo, con su acento extranjero, «el contrato está listo, la oferta es firme, millones, don Ricardo, y lo más importante, su legado será inmortal». Mis manos temblaron al sostener el teléfono, pero esta vez no era de
debilidad o tristeza, sino de una extraña mezcla de anticipación y una justicia que había tardado décadas en llegar. La condición que yo había puesto era clara. La revelación tenía que ser en persona, con mis hijos presentes. Quería ver sus caras. Quería que la verdad se les cayera encima como un rayo en plena tarde de sol. Y la oportunidad no se hizo esperar. Miguel y Sofía habían programado una visita, según ellos, para actualizarme sobre la venta del viñedo. ¡Qué ingenuos! Querían mi firma para agilizar los trámites, para asegurarse de que el viejo no diera problemas. Se presentaron en la sala de visitas del asilo. Miguel, con su maletín de cuero brillante. Sofía, con una tableta en mano y una sonrisa forzada. «Papá, tenemos buenas noticias», dijo Miguel con ese tono de empresario que lo sabía todo. «Hemos encontrado un comprador. Quieren el terreno. El precio no es fabuloso, pero es lo mejor que pudimos conseguir por una tierra tan vieja». Sofía asintió. «Sí, papá, es lo justo. Ya podrás estar tranquilo, sin preocupaciones». Yo los escuché, con una calma que a mí mismo me sorprendía. Había ensayado este momento 1000 veces en mi cabeza, en las noches de insomnio. Respiré hondo. «Sí, hijos, hablando de ventas y preocupaciones, tengo algo que decirles». Me miraron, sorprendidos por mi tono. No esperaban que el viejo, el paciente del asilo, tuviera voz. En ese momento, la puerta de la sala se abrió y entró el abogado que había trabajado en mi caso. Un hombre joven y eficiente, y detrás de él, el representante de la bodega suiza. Miguel y Sofía los miraron, extrañados, incómodos. «¿Quiénes son ellos, papá?», preguntó Sofía, su voz un poco más aguda. «Ellos», les dije, extendiendo una mano hacia el abogado. «Vienen a cerrar un trato sobre el viñedo». El representante suizo, con una sonrisa amable, se acercó y me tendió la mano. «Don Ricardo, es un honor. Hemos cerrado el acuerdo». Luego se volteó hacia mis hijos, quienes miraban la escena con absoluta perplejidad. «Ustedes deben ser los hijos de don Ricardo. Tienen un padre extraordinario, un verdadero visionario». El abogado abrió su maletín y sacó los papeles. «Señores Miguel y Sofía, me presento. Soy el abogado de su padre. Y su padre ha firmado un contrato de exclusividad con Bodegas Helvetia para el cultivo de una variedad ancestral de uva que se encuentra únicamente en una sección especial de su viñedo. La oferta, como verán en el documento, asciende a varios millones de dólares por el derecho de explotación y un salario vitalicio para don Ricardo, quien será el principal consultor y guardián de esta cepa». El silencio en la sala fue tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Miguel, que siempre tenía una respuesta para todo, se quedó mudo. Su rostro, antes tan seguro, se puso lívido. Sofía, con la boca entreabierta, dejó caer su tableta al suelo con un ruido sordo. Sus ojos, que siempre me habían mirado con condescendencia, ahora me miraban con terror y la más cruda avaricia. ¿Qué es esto, papá?», balbuceó Miguel, su voz apenas un susurro. «¿Millones? ¿Un secreto? ¿De qué habla?». Yo los miré, y por primera vez en mucho tiempo no sentí dolor, sino una extraña paz. «Habla de la tierra vieja e improductiva, Miguel. La misma que ustedes querían vender por una miseria. La misma que les pagó sus estudios, sus lujos, su vida en la ciudad. Esa tierra guardaba más secretos de los que su ambición les permitía ver. Sofía, siempre más, emotiva o al menos más teatral, estalló en lágrimas. «Papá, ¿pero por qué no nos dijiste nada? Pensamos que la tierra no valía nada. Estábamos preocupados por ti, por tu salud». «¿Preocupados?», dije con una ironía que me quemaba la lengua. «Preocupados por mi dinero, supongo. ¿Preocupados cuando me dejaban solo en mi cumpleaños? ¿Cuando se olvidaron de Navidad? ¿Cuando me trajeron a este lugar prometiendo visitas que nunca llegaban? ¿Cuando robaron mis ahorros bajo la excusa de gastos médicos?
Mi voz no se alteró, solo tenía el peso de una verdad que ya no podía ser negada. Miguel intentó recuperarse. Papá, no es así. Nosotros te amamos. Siempre te hemos amado. Esto es un malentendido. Somos tu familia. Esa fortuna es nuestra también, por derecho. Derecho, le respondí levantando un poco la voz. El único derecho que tenían era el de mi amor incondicional, el que les di desde el día en que nacieron. La fortuna la he cultivado yo, con mis manos, con mi paciencia, con mi visión, mientras ustedes solo esperaban lo fácil, lo que les cayera del cielo, o, en este caso, lo que me pudieran arrancar a mí. El abogado intervino con una frialdad profesional. El contrato es muy claro. Don Ricardo ha sido el único cultivador y descubridor de esta cepa. Los derechos de explotación son exclusivamente suyos. Ustedes no tienen ninguna participación en este acuerdo. Las caras de mis hijos eran un poema. Pasaron del pánico a la rabia contenida, del asombro a una desesperación patética. Intentaron argumentar, suplicar, prometer. Papá, déjanos regresar a casa. Te cuidaremos. Trabajaremos contigo en el viñedo. Yo solo sonreí, una sonrisa amarga que no llegaba a mis ojos. No, hijos, es tarde para eso. Tuvieron su oportunidad de cuidar el viñedo, de cuidar a su padre, y la desperdiciaron. La tierra, como la vida, no perdona la negligencia. El representante suizo, con una elegancia que contrastaba con la miseria moral de mis hijos, me entregó una pluma de oro. Don Ricardo, por favor, su firma, y su vida podrá cambiar. Firmé, con mano firme, sin una sola duda. Cada trazo era un peso que se me quitaba de encima, un grito silencioso de justicia. Sentí una liberación inmensa. Miguel y Sofía se quedaron allí, mirándome, mirándose entre ellos, con sus sueños de vender el viñedo hechos añicos. Sus ojos, antes llenos de ambición, ahora reflejaban la amarga constatación de que no solo habían perdido una fortuna, habían perdido algo mucho más valioso, la confianza y el respeto de su padre. Y en ese instante supe que esta no era solo mi victoria, era la victoria de la dignidad. Mi nombre es Ricardo, y después de toda la tormenta, después de la amargura y la desilusión, llegó la calma. No fue una calma ruidosa, de fuegos artificiales y celebraciones ostentosas, no. Fue la paz que uno encuentra después de haber defendido lo suyo, después de haber recuperado la dignidad que creyó perdida. La paz de quien sabe que ha hecho lo correcto, aunque duela. El primer paso fue salir de ese asilo. El mismo día en que firmé el contrato, el representante suizo y el abogado me sacaron de allí. No con prisa, sino con respeto. Yo ya no era el viejo abandonado, el estorbo. Era don Ricardo, el guardián de la uva del tiempo. Me llevaron a un lugar que habían rentado para mí, una casita pequeña y acogedora no muy lejos del viñedo, con un jardín donde podía sentarme a tomar el sol y ver las colinas que me vaticinaban el regreso a mi tierra. Parecerá poco para los millones que había firmado, pero para mí era un palacio. Era mi hogar, de nuevo. Mi nueva vida es simple, pero profundamente satisfactoria. Me levanto temprano, como siempre. Ya no tengo que deslomarme bajo el sol, pero mi presencia en el viñedo es fundamental. Soy el consultor, el abuelo guardián. Los jóvenes enólogos de la bodega suiza, gente brillante y apasionada, vienen a consultarme. Escuchan mis historias, mis consejos sobre la tierra, sobre el clima, sobre los secretos de la uva ancestral. Ellos me respetan, valoran mi experiencia y mi paciencia. Y eso, mis amigos, vale más que cualquier cheque. El viñedo ha florecido. Se ha construido una pequeña bodega de última generación en la sección oculta, pero con un cuidado exquisito para mantener la esencia del lugar. Es un proyecto que me llena de orgullo. Mi tierra vieja e improductiva ahora es un santuario de biodiversidad, un laboratorio de futuro. Mis ancestros estarían orgullosos. No,
Compré coches de lujo, ni mansiones. Invertí en el viñedo, en su gente. Contraté a jóvenes del pueblo, les di trabajo, les enseñé lo que sé. Y con una parte del dinero ayudé a la comunidad, a la escuela, al centro de salud. Lo que yo soñé para mis hijos, ahora lo extiendo a mi gente, a mi pueblo, a la tierra que me lo dio todo. Es otra forma de dejar un legado, ¿no creen? Mis vecinos, aquellos que siempre me tendieron la mano, que me visitaban en el asilo cuando mis hijos no lo hacían, son mi verdadera familia. La señora Rosa me trae tamales de vez en cuando. Don Chuy, el viejo leñador, viene a tomar café y a contarme los chismes del pueblo. Con ellos no necesito máscaras. Con ellos comparto risas honestas y silencios cómodos. Ellos me ven como don Ricardo, el viñador, no como una fortuna andante. Y eso es invaluable. ¿Y Miguel y Sofía? Bueno, intentaron de todo. Al principio, llamadas desesperadas, súplicas. Papá, perdóname, no sabíamos. Intentaron visitarme, traer regalos caros, disculpas vacías, pero sus palabras sonaban huecas, como campanas sin badajo. Yo los escuchaba, sí, con un respeto que ellos nunca tuvieron por mí. Les dije que el perdón es un camino largo, que se construye con hechos, no con palabras bonitas cuando el dinero está de por medio, que el dinero no compra el amor, ni la dignidad. No les cerré la puerta por completo. Les dije que si querían redimir sus acciones, podían empezar por valorar el trabajo honesto. Les ofrecí una oportunidad, trabajar en el viñedo, no como dueños, sino como empleados. Aprender de la tierra, de la humildad del esfuerzo. Miguel, el ingeniero, se rió en mi cara. Sofía, la artista, dijo que no estaba hecha para eso. Y ahí fue cuando supe que no habían cambiado, que la avaricia y la superficialidad seguían siendo su brújula. Desde entonces, nuestras interacciones son mínimas. Han vuelto a sus vidas en la ciudad, a sus ilusiones de grandeza sin sudor. No hay rencor en mí. Solo una tristeza serena, una aceptación. La felicidad, mis amigos, no la encontré en los millones. Los millones me dieron la libertad, la independencia, la posibilidad de asegurar que el legado de mis ancestros no muriera. Pero la verdadera felicidad la encontré en la paz de mi conciencia, en el respeto de unos extraños que apreciaron mi sabiduría, en la compañía de gente sencilla que me valora como persona. La encontré en el murmullo de mis cepas bajo el sol de Jalisco, en el sabor de una buena copa de vino, en el silencio de una tarde de campo y en la certeza de que mi vida, con sus sacrificios y sus dolores, tuvo un propósito que va más allá de un cheque. La vida es como un viñedo, ¿saben? Hay que cuidarla, podarla, regarla con esfuerzo y con amor. Y a veces, las uvas más dulces son las que crecen en secreto, las que nadie espera. Y los frutos más amargos, los que cosechan quienes solo buscan el oro fácil. Al final, lo que queda no es cuánto dinero tienes, sino cuánta dignidad conservas. Y el amor, el verdadero amor, ese sí que no tiene precio. Y ahora, después de escuchar esta historia, esta confesión de un viejo viñador, dime qué harías tú en mi lugar. Cuéntame con sinceridad. Y por favor, cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando. Me hace sentir que no estoy tan solo en este mundo, compartiendo estas historias y café con el abuelo.